Me tocó ser la madrastra malvada. Y digo que me tocó, porque mis dos hijastros nunca me quisieron, y desde el momento que su papá nos presentó, supe que no sería nada fácil, y todo por culpa de la madre de esos niños. A pesar que desde el momento que nos conocimos, supe que no les agradé. Puse de mi parte para llevar una relación llena de armonía porque me gusta tratar a las personas, como me gustaría que me trataran, y fue tan evidente la molestia en sus rostros que mi esposo también lo pudo percibir. Cuando regresó de haberlos llevado a donde su madre, me dijo que se había dado cuenta que ellos no estaban a gusto, y cómo sería inevitable convivir con ellos porque mi esposo debía pasar el fin de semana con ellos, tenía una gran tarea de que todo funcionara, porque quisiera o no, cada fin de semana se quedarían en nuestra casa. Los primeros meses, y estoy hablando de alrededor de 7 meses, acepté todo tipo de cosas pensando en que era un proceso y debía entender que ellos no me querían porque yo estaba en el lugar de su madre, aunque no estamos hablando de niños pequeños, si de niños de 10 y 12 años, por más que mi esposo les hablara y les dijera que debían respetarme y obedecer porque debíamos guardar el orden en la casa, no le hacían caso y eso me tenía muy desesperada, porque yo hacía la limpieza de la casa y ellos ensuciaba todo nuevamente. La comida que preparaba para todos no les gustaba y tenía que preparar otra para ellos para que pudieran comer. La verdad es que traté de sobrellevar la situación durante todos esos meses, pero fue imposible. Me hacían la vida de cuadritos. Al final, por boca de ellos mismos, me enteré que quien les hablaba mal de mí y decía cosas que no eran ciertas, era la propia madre de ellos. Les tenía sembrado resentimiento hacia mí, y por eso yo decidí que no les lavaría más la ropa. No asearía la habitación donde dormían. No era mi obligación, pero me nacía hacerlo. También dejé de cocinarles y mi esposo se encargaba, pero los obligaba a que lo ayudaran. También dejé de ayudarles a hacer sus tareas. En realidad en las cosas que necesitarán ayuda, ya que tampoco era mi asunto y fue cuando la mamá de ellos descaradamente empezó a mandarle audios a mi esposo diciendo que porque sus hijos debían cocinar lo que tenían que comer, que porque tenían que limpiar mi casa, que porque llevaban la ropa sucia y otra cantidad de cosas más. Yo dejé de hablarles porque eran muy irrespetuosos, de hecho ya querían llegar a los golpes, y mi esposo intervenía, los regañaba o castigaba, pero todo castigo era en vano, así que ellos ya no quisieron ir más a pasar los fines de semana con él, y a él no le quedó más que aceptar porque no podía obligar. En la actualidad, él los recoge los domingos a mediodía para llevarlos a almorzar y para pasar el resto de tarde con ellos. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? A veces me siento mal porque mi esposo quisiera pasar más tiempo con ellos, pero ya ese caso se volvió irremediable. Si deseas seguir viendo mi contenido, te invito a apoyarme compartiendo y a seguirme para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.